bendición predicar enfrente de ustedes. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por hacer el esfuerzo de llegar en esta noche. Y si pueden abrir sus Biblias a Éxodos 4, versículo 1 al versículo 17. Exodus 4, verse 1 through 17. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y arrájala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano. Y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esa señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto del cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda, y si no te creen ni te escuchan, aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Se pueden sentar. El tema de esta tarde es la duda. Cuenta la historia que había una muchacha que fue llamada a las misiones al continente africano y se encontraba caminando a través de un desierto en el continente africano, y mientras que pasaba el sol le quemaba la espalda. No tenía nada de agua para beber y tenía duda en su corazón. Tenía duda y se preguntaba, ¿qué si no me creen? ¿Qué si no creen? ¿Qué si no dicen? ¿Qué si no me entienden? ¿Qué si no creen en el mismo Dios en el que yo creo? ¿Qué si no? A lo mejor tengamos dudas. También las tuvo Moisés en ese capítulo. En el versículo 2, Moisés le dice al Señor, ¿qué si no me creen? ¿Qué si me dicen que el Señor dice, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Qué hago si? ¿Qué si no? What if in English? Mi primer punto de esta noche es ¿qué si no? What if en inglés. Moisés se preguntaba, ¿qué si no me creen? ¿Qué si me dicen que el Señor nunca se me apareció? Pero el Señor sabe, pero Moisés sabía que el Señor ya se le había aparecido en el capítulo 3. El Señor se le apareció a través de una zarza ardiendo. Pero Moisés todavía tenía duda. A veces nos podemos encontrar lidiando con la duda de uno mismo. Nos podemos tener dudas de sí mismo, incluso cuando somos llamados por Dios para cumplir un propósito específico en su plan.
Moisés fue llamado, también la muchacha en la historia, Sarah, tenía un llamado, pero todavía tenía duda. Uno de los ejemplos más destacados de esta lucha interna se encuentra en la historia de Moisés, un hombre elegido por Dios para liderar el pueblo de Israel para la libertad y hacia la promesa de la tierra prometida, pero todavía se preguntó: ¿qué si no me creen? A lo mejor tú te enfrentes con la duda. A lo mejor tú te enfrentes y te preguntas: ¿qué si no me creen? ¿Qué si no me veo bien? ¿Qué si no lo hago bien? Pero el Señor le dijo a Moisés, le preguntó: ¿qué es lo que tienes en tus manos? En esos versículos que leímos, vemos a Moisés en un momento de duda y temor, cuestionando su capacidad para llevar a cabo la tarea que Dios le ha encomendado. A pesar de los milagros y las señales que él había visto, que Dios le había mostrado, hasta le había hablado a través de una zarza ardiendo. ¿Qué más señales quería? Y en el versículo 3, el Señor le preguntó, en el versículo 2, el Señor le preguntó qué es lo que tiene en su mano. Y Moisés contestó: una vara de pastor. Y versículo 3 dice: arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Él tenía duda. Él tenía duda. En unos versículos más adelante dice: ¿qué si no hablo bien? ¿Qué si me juzgan porque no hablé bien? What if they talk against me because I don't talk right? What if they talk against me because I don't look right? Pero el Señor le dijo en el versículo 11, dice: entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Moisés se enfrentó con duda, pero el Señor le dijo: ¿acaso no soy yo el que ha hecho milagros? ¿Acaso no soy yo el que formó el mundo? ¿Acaso no soy yo el que convirtió la vara a una serpiente? Toma un momento para imaginarte eso. Una vara la tiró y se convirtió en una serpiente. Y todavía seguía con duda Moisés. Pero las palabras del versículo 11 y el versículo 12, estas son palabras de Dios. Son un recordatorio para Moisés y para todos nosotros de que Dios es el que capacita y capacita a aquellos a quienes llama. Él nos capacita. Aunque a lo mejor tengamos duda, Él nos capacita para el plan propósito. Él nos capacita perfectamente para su plan perfecto. Así como Moisés enfrentó dudas, así como Moisés enfrentó sus dudas y temores, nosotros también podemos encontrar consuelo. Aunque nos enfrentemos con nuestras dudas, podemos encontrar consuelo en Filipenses 4:13. Yo creo que todos los que estamos aquí nos lo conocemos. Es un versículo más famoso. Es el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor tengas duda, pero el Señor te dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no veas a través de tus circunstancias la mano de Dios, ahí dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor tú tengas duda de sí mismo. A lo mejor tú le preguntes a Dios: ¿qué si no hablo bien? ¿Qué si no me veo bien? Pero la Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Moisés tuvo duda y luego el Señor le preguntó:
¿qué es lo que tienes en tu mano? El versículo 2 es, el punto número 2 es, ¿qué tienes en tu mano? Aunque Moisés se enfrentaba con duda, el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía, el punto número 2 es, ¿qué tienes en tu mano? Aunque Moisés se enfrentaba con la duda, el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Dios hizo señales con esa misma vara. ¿Me pueden pasar la vara, por favor? Moisés tenía la vara en sus manos cuando estaba enfrentando sus dudas. Moisés tenía esta misma vara cuando partió el mar rojo. Moisés tenía esta misma vara cuando atravesó el mar rojo. Mientras que tenías la duda, tenía esta vara, pero también cuando atravesó el mar rojo y atravesó a Israel a la tierra prometida, a través de la libertad, él tenía esta vara. ¿Qué tienes en tu mano hoy? Te pregunto a ti. ¿Qué tienes qué atributos, qué talentos tienes para que el Señor pueda convertirlos en algo más? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué pudieras tener en tus manos? ¿Pudieran ser tus finanzas? Y Moisés tiró la vara y se convirtió en un snake, en una serpiente. Imagínate eso, la tiró y se convirtió en una serpiente. A lo mejor tú le tienes que tirar lo que tú tienes en tus manos hoy al suelo para que el Señor lo pueda convertir en algo más. A lo mejor tú tengas que tirar tus finanzas ante el Señor para que Él las pueda convertir en algo más y para que Él las pueda multiplicar. Si el Señor pudo multiplicar los 5 panes y 5 veces, a lo mejor esté equivocado en esos números, pero si el Señor pudo multiplicar eso, el Señor puede multiplicar tus finanzas, el Señor puede convertir tus circunstancias a algo mejor. Cuando pasas a través de una tormenta, al final hay the rainbow, hay el arco iris y sale el sol. Cuando atraviesas a través de un túnel, al final puedes ver la luz. ¿Qué pudieras tener en tus manos? Nosotros también hemos sido confiados con dones y oportunidades únicas por Dios. Estos pudieran incluir habilidades, pudieran incluir conocimiento, pudieran incluir nuestro tiempo o incluso simples actos de bondad y aliento. Al igual que Moisés, a veces subestimamos el impacto potencial de lo que tenemos en nuestras manos, pero cuando llegamos a Dios, incluso lo que parece solo una vara, el Señor lo puede convertir a una serpiente. Incluso lo que parece ordinario puede ser transformado en algo que te va a ayudar a alcanzar tu propósito. ¿Qué pudieras tener en tus manos? Toma un momento para reflejar. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué tengo para que el Señor lo pueda usar para su gloria? Para que yo pueda atravesar a mi familia a través de nuestro mar rojo. Con esa misma vara, Moisés tuvo duda, pero con esa misma vara atravesó el mar rojo. No sé qué tienes en tus manos, pero a lo mejor lo tengas en este momento mientras que atravieses la duda. Pero hoy te digo, con lo que tú tienes en tus manos, tú puedes llegar a la libertad. Tú puedes llegar a tu victoria con lo mismo que tienes en tus manos a través de la duda, a través de tus luchas. Un día se va a convertir en algo con un propósito. Incluso lo que nos parece ordinario pudiera ser nuestro tiempo, pudieran ser nuestros talentos, pudieran ser nuestras habilidades. A lo mejor se parezca a eso ordinario, pero la vara
miraba como algo ordinario, pero el Señor la pudo cambiar a una serpiente. No sé qué tengas en tus manos hoy, pero el Señor la puede cambiar a tu serpiente. No literalmente vas a tener una vara en tus manos, no literalmente lo va a convertir en una serpiente, pero el Señor quiere convertir lo que tú tienes en tus manos para algo que le dé la gloria a Dios y que le dé la honra a Dios. Él dio la honra a Dios con esa misma vara. Él partió el mar rojo con esta misma vara. Yo me imagino que también alababa a Dios con esta misma vara. ¿Qué tienes en tus manos? A lo mejor estés atravesando a través de duda, pero con lo que tú tienes en tus manos, tú puedes atravesar el mar rojo. Es importante reconocer y valorar lo que tenemos y ponerlos en las manos de Dios. Es importante poner nuestras circunstancias en las manos de Dios para que Él las pueda convertir en algo para su propósito, para que Él lo pueda utilizar para su voluntad. Cuando confiamos en Dios y nos entregamos a Él, nuestras capacidades ordinarias pueden convertirse en instrumentos extraordinarios para cumplir su propósito en el mundo. Pero yo te digo hoy, el talento que Dios te ha dado no es para que estés sentado ahí en la silla con ese talento, es para que te levantes y sirvas con ese mismo talento, para que sirvas a Dios, para que le des la gloria a Dios con ese mismo talento. Aunque a lo mejor te parezca ordinario la cosa el talento que Dios te dio, no es ordinario. Trust me, la iglesia necesitamos ayuda y necesitamos el talento que Dios te dio a ti. El Señor te dio un talento específico para ti y te plantó en la iglesia donde Él sabe que tú puedes llevar a cabo tus propósitos. El Señor nos ha confiado con nuestra vara. A lo mejor no sea una vara, pero el Señor nos ha confiado con nuestra vara. Nuestra vara pudiera ser nuestros talentos, nuestras habilidades o también nuestros recursos únicos. Pero el Señor te dice hoy: yo te di un talento, yo te di tu vara para que no solo te quedes ahí sentado en una banca, en una silla, pero para que la lleves a cabo y para que la uses para ayudar a gente a atravesar sus propósitos. Moisés tenía esta vara, pero tú vas a tener un talento, tú tienes un talento y el Señor la quiere usar para su propósito. El Señor la quiere usar para su gloria y para su honra, pero nosotros la tenemos que tirar enfrente de Dios para que Él lo pueda convertir en algo extraordinario, en una serpiente. El Señor puede convertir nuestras cosas ordinarias a extraordinarias, pero lo que hizo Moisés es que la tiró ante Dios. Tú la tienes que presentar ante Dios. Tú la tienes que presentar ante Dios para que el Señor la pueda usar para su gloria. Moisés, Dios le había hablado a Moisés. Moisés sabía que él tenía el llamado. Moisés sabía que el Señor le había hablado en Éxodo 3. Abran sus Biblias a Éxodo 3. Es Éxodo capítulo 3. Necesito que ustedes guarden en su mente que el capítulo 4 es después del capítulo 3. Pues 1, 2, 3, 4 es después del capítulo 3. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentado en el rebaño de su suegro
Yitro, quien era sacerdote de Madián, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume, pero qué ir a verla de cerca. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, mejor Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Hoy tú estás pisando en tierra santa y el Señor te quiere decir: quítate tus sandalias, sal de tu confort, sal de tu comfort, y para que el Señor pueda hablarte a través de lo que el Señor use. El Señor le había hablado en el versículo 4: Moisés, Moisés, no te acerques más. El Señor le había hablado. Entonces, ¿por qué no confió Moisés? ¿Por qué todavía se enfrentó con la duda? Es porque era un humano. Y todos nos vamos a enfrentar con nuestras dudas. Pero importa más qué vamos a hacer después de nuestra duda. Moisés tuvo dudas, pero tiró su vara y el Señor lo convirtió en una serpiente. Dios hoy te dice: quítate tus sandalias, tira tu vara, porque yo quiero convertir tu vara en tu serpiente. Quítale las sandalias porque estás pisando en tierra santa. Quítate las sandalias porque estás pisando en tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Moisés tenía mucha duda, tenía mucho miedo, aunque el Señor le estaba hablando. El Señor le dijo: yo soy el Dios de Jacob, de Abraham y de tu padre. Pero Moisés todavía tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. El Señor está al tanto de tus sufrimientos. Y el Señor le dijo a Moisés: estás pisando en tierra santa. Yo veo que el pueblo está sufriendo. A lo mejor estés sufriendo, a lo mejor estés pasando a través de una circunstancia fuerte, pero hoy te digo: quítate tus sandalias, porque el Señor te quiere hablar, porque el Señor te quiere dejar pisar tierra santa. El Señor le dijo: quítate tus sandalias. Yo te digo hoy: sal de tu momento de confort, porque el Señor te quiere usar de una manera extraordinaria. Aunque tú a lo mejor veas tu talento como ordinario, el Señor lo puede convertir en algo extraordinario. Pónganse sobre sus pies. Gloria a Dios. Moisés se enfrentó con la duda de sí mismo.